Continuamos con el tema de la clase anterior, que es efectivamente radioastronomía, y entonces nos habíamos quedado en una anotación importante, y es, bueno, ¿cómo es el tamaño requerido para un radiotelescopio para poder ver pues con detalle, con suficiente detalle el universo? Y nos quedamos en una conclusión un poco desalentadora, y es que, por ejemplo, un radiotelescopio de un diámetro de 100 metros apenas tiene la misma resolución que tiene un ojo humano. Aquí estoy yo en otro radiotelescopio bastante grande, otro de los que fue durante mucho tiempo el más grande del mundo, el telescopio Lovell en Reino Unido, cerca de Manchester. Tiene 70 metros de diámetro y es pues bastante impresionante. Aquí vamos a mirar un video de un ejemplo de uno de los radiotelescopios más grandes del mundo, uno de... ¿cuánto era? Pues, ¿cómo era? A ver, esperen, me acuerdo del tamaño. Sí, como alrededor de 100 metros, un poquito menos de 100 metros, pero fue un radiotelescopio que colapsó en Green Bank, en Estados Unidos, en West Virginia, que los ingenieros y los científicos se fueron a la casa y cuando volvieron al otro día el radiotelescopio había colapsado completamente. Claro, su construcción fue como en los años 60, y colapsó en los años 80, o sea, fue por desgaste natural del material que colapsó. Fueron, digamos, unos buenos 20 y pico años de trabajo. Pero en 1999 entonces fue en ese mismo lugar, se ubicó el radiotelescopio, actualmente el telescopio apuntable más grande del mundo, porque tiene un diámetro, no es exactamente así circular, sino que es un poquito elongado, entonces tiene un área como de 100 metros por 110 metros. Entonces, como se pueden dar cuenta aquí, no es perfectamente, bueno, de pronto no se pueden dar cuenta, pero tiene esta forma un poco, este tipo de platos que son como los de DirecTV, que tienen el foco por aquí por un lado, se llaman de offset. Offset significa que está un poquito descuadrado algo, entonces ese offset es el foco de offset se muestra aquí. Y cada uno de estos paneles que constituyen el radiotelescopio, cada uno se puede mover por aparte. Esto es muy importante porque precisamente por el tamaño tan grande, el radiotelescopio se tiende a deformar simplemente por su propio peso. Entonces, claro, los que acabo de mostrar son los más grandes del mundo, o fueron los más grandes del mundo en su momento, el de Green Bank, el de Effelsberg, el Lovell, pero en términos de telescopios que se pueden apuntar, o sea, que se pueden mover así como un telescopio normalmente me lo imagino que se puede apuntar. Pero hay telescopios cuyo plato no es apuntable, como el radiotelescopio de Arecibo, que está construido en las faldas de unas montañas, en un pequeño valle. Tiene un diámetro de 300 metros y el plato en sí mismo no se puede mover. Lo que sí se puede mover es el foco, ¿sí? Entonces, claro, lo que yo hago es construir un plato que ya no va a ser parabólico, sino va a ser un poco más esférico. ¿Para qué? Pues para que pueda tener libertad de poner el foco en lugares distintos, ¿sí? Y entonces por eso este foco está colgado de estos cables, porque el foco es el que se mueve, o más bien el receptor se mueve para poder tener diferentes focos. Entonces no apunto el plato, sino apunto es el foco. Y más recientemente se construyó el radiotelescopio FAST en China, que tiene un diámetro de 500 metros, es todavía más grande. FAST significa de hecho 500 Meter Aperture. ¿Qué es la S? No me acuerdo, pero bueno, es un telescopio de 500 metros de apertura en China. Y fue un proyecto tan grande y tan masivo que de hecho durante varios años pues hubo como la búsqueda de un astrónomo que se hiciera cargo de ese telescopio, y los requerimientos eran tan altos que esencialmente no había nadie en el mundo que se pudiera hacer cargo de un radiotelescopio así, porque las personas que ya se habían hecho cargo de radiotelescopios tan grandes pues estaban trabajando en radiotelescopios grandes, entonces fue un poco complicado conseguir quien lo hiciera, pero ya eso se cubrió. Si nosotros pensamos que el diámetro es 500 metros, pues recordemos que el perímetro para un diámetro sería pi veces el diámetro, o sea 3 veces el diámetro, 3 por 5, 15, o sea que si yo le doy aquí la vuelta
por aquí, por acá, estoy así nomás, yo voy andando como 1 kilómetro y pico, o 2 kilómetros, ¿sí? Solo dando la mitad, ¿sí? Perdón, 1,5 kilómetros dando toda la vuelta, y por ahí alrededor de 1 kilómetro llegando como desde aquí hasta por acá, o sea, es bastante lejitos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que la solución al problema de radiotelescopios cada vez más grandes, porque claro, el de 500 metros tiene una resolución apenas de, digamos, sería unas como 5 veces más grande que el de Effelsberg, sería como 5 veces la resolución del ojo humano. Entonces sería como un radiotelescopio con un radiotelescopio equivalente a lo que se vería con un detalle para ver con un detalle equivalente al que se vería con un telescopio óptico de más o menos este tamaño, ¿sí? O sea, no muy grande, esencialmente, un telescopio pequeñito, o sea, tampoco me da una amplificación muy grande, no me da una resolución muy buena. Pero entonces, en los años 60 se inventó una técnica basada en electrónica para esencialmente analizar, bueno, ¿qué ocurriría si pensáramos en la siguiente situación? Si yo tengo un telescopio como este, así de grande, y de pronto uno de estos paneles que ustedes ven aquí se cae o se daña, el radiotelescopio sigue funcionando, ¿sí? Porque esencialmente el radiotelescopio es la suma de muchos pequeños elementos que lo que hacen es reflejar la luz, rebotarla aquí y enfocarla sobre un foco. ¿Listo? Entonces, en cualquiera de estos telescopios nos podemos imaginar, bueno, si uno de estos paneles se daña, pues no pasa nada. Si se daña uno de estos paneles, pues se pierde un poco la calidad de la imagen claramente, pero pues no pasa nada. Entonces, si me imaginara lo siguiente, entonces sigo quitando, le quito paneles y le quito hasta que me quedo con muy poquitos, con solo, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, pues todavía algo se vería. Obviamente no se vería muy bien, pero algo se vería. Entonces, lo que voy a hacer es imaginarme, en vez de tener un plato así gigante con solo 2 paneles, pues me imagino qué ocurre si yo tengo entonces un radiotelescopio aquí y sincronizo la señal de estos 2 radiotelescopios por medios electrónicos. Entonces, de esa manera estoy simulando como si tuviera un radiotelescopio grandísimo. Entonces, esa técnica se llama de síntesis de apertura. Entonces, les quería mostrar rápidamente cómo se ve esencialmente tan rápido que esto me quedó un poquito al revés, pero bueno, vamos a ver cómo, por ejemplo, el arreglo de radiotelescopios de ALMA, que vemos acá en Chile, que tiene esa misma técnica, que se basa precisamente en que ahora no vamos a calcular la resolución con el diámetro del plato, sino con la longitud que mido con la separación entre los respectivos platos, las respectivas antenas. Entonces, claro, si ahora pongo mis antenas a 1 kilómetro de distancia uno del otro, entonces es como si tuviera un plato de 1 kilómetro de diámetro, y entonces mi resolución puede ser arbitrariamente grande. Claro, obviamente perdiendo muchos fotones, o sea, no estoy capturando todos los fotones que debería. Este es el tamaño de cada una de las antenas de ALMA, que de hecho se pueden mover. Al moverlas, entonces vamos a ver que se puede llegar a acceder a diferentes resoluciones. Bueno, entonces este es un pequeño resumen de eso, y ALMA entonces nos puede mostrar, por ejemplo, regiones de formación estelar como esta, de formación estelar y planetaria, creo que ya la habíamos visto, HL Tau, donde estamos viendo los granos de polvo muy fríos que están todavía sobrantes de la formación de esta estrella joven en HL Tau. Entonces quería mostrarles rápidamente cómo ve ALMA, porque ALMA claramente, entonces nosotros decimos, si su base más amplia, o sea, si la separación más grande entre 2 telescopios es más o menos unos 15 kilómetros, por decir una de las configuraciones, eso significa que tiene una resolución muy grande, o sea, me permite ver con una resolución como si yo tuviera un plato de 15 kilómetros de diámetro, sin de verdad tenerlo, sino simplemente sincronizando la señal de los radiotelescopios. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿usted tiene una calidad de imagen como si tuviera de verdad un plato de 15 kilómetros? La respuesta es no, porque estoy perdiendo mucha señal. Entonces, en esta simulación,
vemos cómo vería ALMA, por ejemplo, una imagen, la imagen de esta cámara. Entonces, de esta cámara ustedes así están viendo con toda la resolución, con la resolución posible, la mejor resolución posible de la cámara, y además con toda la luz que llega. ¿Listo? Pero ahora vamos a simular como si en vez de la cámara tuviera un receptor parecido a como ALMA ve el universo. Entonces estaría por acá. Vamos a mover un poquito para acá para que me vean. Y entonces al lado derecho, ustedes lo que están viendo es la imagen, bueno, un poquito lenta, de que se ve en la cámara, ¿cierto? Me veo yo acá, al lado derecho, con la resolución completa que da la cámara. Y al lado izquierdo veo con el detalle que vería ALMA. Entonces ALMA alcanza a ver, como se pueden dar cuenta, algunos detalles. Por ejemplo, si se pongo la mano por aquí arriba, ALMA podría ver que hay dedos. Y se alcanza a ver como la forma de mis ojos y de mi barba. O sea, se alcanza a ver algo de la señal con cierta cantidad de detalle. No se ve, obviamente, con toda la riqueza de detalle, como si tuviera toda la posible resolución y todos los posibles fotones que caigan. ¿Sí? Porque estamos perdiendo muchos fotones, porque los que no captura el radiotelescopio se están perdiendo. Pero de todas maneras es un avance grande. ¿Sí? Porque si no tuviéramos, por ejemplo, si ALMA viera con una sola antena, lo único que vería aquí es todo un borrón blanco y no se vería absolutamente nada de detalle. Bueno, voy a parar esta simulación para no consumir más recursos por acá de mi sistema. Listo. Y por aquí, entonces creo que ya esto queda cerrado. Vamos a cerrarlo por acá, ya cerró solito. Listo, entonces continuamos. Entonces, otra técnica que se utiliza, basada en la misma técnica de síntesis de apertura, es la que se llama interferometría de línea de base muy larga. Y entonces lo que se hace es exactamente lo mismo. O sea, se mandan, o sea, en este tipo de radiotelescopios, los anteriores, perdón, me meto por acá, esto es como ALMA, por ejemplo. Todas las señales se mandan en vivo, o sea, la señal que llega de cada radiotelescopio se manda a un centro de procesamiento que es el que se encarga de sincronizar las señales. De hecho, el término técnico es hacer una correlación entre las señales. Con radiotelescopios en diferentes partes del mundo, ya mucho más lejos, pues ya es mucho más difícil mandar la señal directamente. Entonces lo que se hace es grabarla localmente con un reloj atómico de altísima precisión y después llevarse esos discos duros. Todos los discos duros se llevan a procesar por aparte, ¿sí? Entonces lo que ocurre ahí es que por ejemplo, esto es el arreglo de interferometría de línea de base muy larga de Estados Unidos, que se llama el VLBA, el Very Long Baseline Interferometry Array, Very Long Baseline Array, VLBA se llama. Y entonces cada uno de estas antenas, todas se apuntan en la misma dirección para observar la misma región del cielo, con la diferencia que digamos, no se están mandando las señales en vivo a un correlador, sino que se graba por aparte. ¿Listo? Y después se une toda esa información para construir una imagen. Y esta fue la técnica que se utilizó se ha utilizado para observar con una altísima resolución, claro, porque la resolución ahora es la resolución de todo el continente, ¿sí? Todo el continente norteamericano, por ejemplo. Entonces es una resolución que da una línea de base, o sea, un diámetro simulado de miles de kilómetros. Entonces pues es una resolución correspondiente a un plato simulado muy grande, entonces da una resolución altísima. Entonces se ha utilizado para estudiar núcleos activos de galaxias, de los cuales hablaremos la próxima clase, que son esencialmente agujeros negros supermasivos, aún más masivos que el de nuestra Vía Láctea, que por ser tan masivos, entonces tienen unas regiones muy activas cerca y, digamos, afectan toda la galaxia, y entonces tienen unos discos de acreción muy brillantes, muy luminosos, y además van a tener unos chorros, van a estar expulsando unos chorros de materia. ¿Listo? Entonces, claro, por ejemplo, con solo el VLA, que lo vimos al principio, que es este arreglo de radiotelescopios, pero en Arizona, pues se alcanza a ver con detalle la forma de los chorros. Estos son los chorros que está botando la galaxia, y la galaxia se ve aquí un puntico, ¿sí?
Entonces, si yo me acerco, hago el zoom la única manera de hacerlo es con más resolución. Ya VLA no me da suficiente resolución, entonces me toca ir a otros radiotelescopios que están en otra parte del continente y entonces ya hago VLBI. Entonces hago más resolución y entonces logro una resolución cada vez más grande, más grande. ¿Cómo hago resolución más grande con los mismos radiotelescopios? Pues observando en diferentes longitudes de onda. Recuerden que la resolución depende de la longitud de onda. Entre menor longitud de onda, mejor resolución. Entonces yo puedo ver ya con muchísimo lujo de detalle el disco de acreción alrededor del agujero negro central. El agujero negro no se ve, pero se ve el disco de acreción alrededor. Y estamos viendo una región en otra galaxia diferente de un tamaño de apenas 4 años, fíjense, 4 años luz. Entonces, claro, eso es un logro increíble poder ver con una resolución espacial tan grande, o tan pequeña, más bien tan buena, y una resolución angular tan buena, este tipo de regiones, ¿sí? Bueno, y una de las grandes colaboraciones alrededor de la radioastronomía pues tuvo una preponderancia importante el año pasado, de hecho hace un año aproximadamente, que fue la imagen de la silueta de un agujero negro, o pues como se le dice coloquialmente, la foto de un agujero negro. Fue siguiendo la misma técnica de VLBI, o sea, utilizando diferentes telescopios alrededor del mundo y guardando la señal en cada uno de los telescopios por aparte y después uniendo toda la información en un correlador y después pues limpiar la imagen y todo eso, pero con la gran diferencia respecto a cualquier otra vez que se haya hecho esto, que ahora se estaban correlacionando las señales de radiotelescopios de extremo a extremo del mundo. Entonces ya estamos hablando como si tuviéramos un lente o un espejo más bien o un plato de un tamaño igual al diámetro de la Tierra, ¿cierto? Entonces, claro, con esto la resolución es muchísimo más alta que es lo que se había logrado hasta el momento, y además, como se estaba observando con unas longitudes de onda más cortas, o sea, cerca de los milímetros, entonces también se lograba una resolución bastante grande, y entonces se utilizaron telescopios en Hawái, en México, en Chile, en fin, en España. Entonces, bueno, la imagen que se produjo fue precisamente esta, fue la silueta del agujero negro del centro de M87, llamado M87 estrella, así como Sagitario A estrella es el agujero negro del centro de nuestra Vía Láctea. Este es M87 estrella. Esa fue la primera imagen que se le tomó. Y aquí está pues una de las ingenieras que salió, que aparecía trabajando en el proyecto, Katie Bauman, pues mostrando 20 petabytes en discos duros de los datos que habían llegado, como les dije, cada uno por aparte a cada telescopio y después todos unidos para procesarlos. Para hacernos una idea de las escalas, esto ya lo acabamos de hacer, pero de todas maneras vale la pena volverlo a mirar, pero para esta galaxia en particular. Esta es una galaxia, como vimos, con un núcleo muy activo, o sea, con su agujero negro es tan masivo que afecta toda la galaxia. Entonces, por ejemplo, si lo miramos con un arreglo de radiotelescopios llamado LOFAR, vamos a encontrar que es muy brillante y, digamos, es bastante extendido en el cielo. Adicionalmente, vamos a encontrar que este es más o menos el tamaño de la Vía Láctea, o sea, es una galaxia como del tamaño de la Vía Láctea, pero pues muchísimo más activa. Entonces, si nos acercamos por aquí al centro, entonces vamos a encontrar estos famosos chorros, los chorros de material proyectados hacia adelante y hacia atrás. Si nos vamos por aquí bien al centro, vamos a ver el origen de estos chorros con mucho más detalle. Esta imagen era con LOFAR a unos 50 MHz. Aquí con el VLA a 1.5 GHz, o sea 1500 MHz. ¿Sí? Entonces logramos más resolución, una resolución aquí de 10 segundos de arco. Por aquí estamos hablando de una escala de 1 milisegundo de arco con técnica de VLBA. Aquí era solo el VLA, o sea, solo estos telescopios en Y, los que mostramos al principio de la clase pasada, cuando hablamos de Sagitario A estrella. Y aquí con VLBA, o sea, en todo el continente de Norteamérica. Y acá ya sería el Event Horizon Telescope, que es el telescopio
que se logra cuando se unen todas las señales de todos estos diferentes telescopios. Curiosamente, a pesar de que se llama Event Horizon Telescope, es solo una colaboración y es solo un proyecto, es decir, esos telescopios, cada país y cada consorcio lo tiene para sus propios labores. Estas observaciones fueron solo unos días de observación en todo, digamos, comparado con todo el año que hacen observaciones este tipo de telescopios. Y entonces ya llegando mucho más al centro, entonces nos damos cuenta que está el agujero negro ya en el centro. No solo la señal, como por ejemplo el disco de acreción, ni los chorros, no, vemos la silueta del agujero negro. Claro, con una resolución pues mucho más grande, ¿no? Mucho más grande, o sea, mucho mejor. Bueno, y de hecho nos damos cuenta que es una región bastante activa, digamos, la parte más interna del disco de acreción que está alrededor del agujero negro, pues es bastante movida. Esto es a lo largo de varios días de observaciones, se alcanza a tomar esta imagen. ¿Listo? Y aquí entonces estamos hablando de resolución de menos de microarcosegundos, o sea, millonésimas partes de un segundo de arco. Y estamos hablando ahora de un agujero negro mucho más masivo que el de nuestra galaxia. Estamos hablando de 6.000 millones de masas solares. Mucho más de lo que habíamos tenido en la animación anterior. Bueno, resulta que en esta imagen de la resolución posible que posiblemente pueda alcanzar el Event Horizon Telescope, y el brillo, o sea, en esencia, bueno, no sería el brillo, sería el flujo en particular de diferentes tipos de fuentes. Entonces, los objetos más brillantes, ¿listo?, que tenían esta resolución, o sea, resolución en términos de, esto es el radio de Schwarzschild, que es el tamaño esencialmente del agujero negro, el tamaño de la silueta que querríamos ver. Los más brillantes que tendríamos son esencialmente por acá Sagitario A estrella y M87, los principales. ¿Cuál es el problema con otras fuentes? El problema con otras fuentes es que eran menos brillantes y eso lo hacía mucho más difícil las hacía mucho más difícil de observar. Entonces, las que se observaron en el Event Horizon Telescope fueron Sagitario A estrella y M87. Bueno, no se observó, parece, o por lo menos los resultados fueron mucho más complicados con Sagitario A estrella. En gran problema parece ser por material que estaba dentro de nuestra Vía Láctea. Entonces, como estamos mirando dentro de la Vía Láctea, pues nos estamos exponiendo a todo el material posible. Y entonces, pues, se encontraron unas nubes de plasma que lo que han hecho es desbaratar un poco la señal, y entonces eso requiere mucho más procesamiento y posiblemente no se llegue a una resolución igual para el agujero negro de nuestra galaxia. ¿Listo? Como se pueden dar cuenta, a pesar de que M87 es en otra galaxia diferente, su tamaño es tan grande que en orden de magnitud el flujo que produce es muy parecido al de Sagitario A estrella. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede que esté ocurriendo en el caso de la Vía Láctea, de Sagitario A estrella? Que a pesar de que se supone que deberíamos ver una silueta parecida a esta, se está viendo es por la dispersión de esa nube de plasma algo así. Entonces eso es problemático para mostrar la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia. De hecho, yo había estado en México en una reunión donde mostraron estas diapositivas un par de meses antes de esto, y ya, digamos, desde ese momento, a pesar de que ellos no podían decir nada, ya estaban un poco avisando que era probable que no fueran a publicar la imagen del agujero negro en el centro de nuestra galaxia, sino otro, que fue el de M87. Bueno, digamos que ahora se espera en los próximos 50 años, por ahí, de poder desarrollar esta técnica llamada de VLBI espacial, que se refiere a sincronizar la señal de un satélite con señales de la Tierra, con lo cual se lograría un plato del tamaño, pues, de la órbita del satélite. O sea que podríamos tener platos simulados hasta el tamaño de una órbita, y entonces pues ya podríamos tener muchísima más resolución. Pero pues esto por ahora está en pañales.
aunque se han hecho observaciones donde se ha logrado sincronizar la señal de un satélite con las de con radiotelescopios en tierra, todavía falta mucho, y pues realmente esto es un problema de costos, porque llevar antenas de tamaño razonable al espacio es bastante costoso. ¿Listo? Y estos son diferentes modelos que se esperaban, ¿no? de cómo se podría ver el agujero negro en el centro de M87. A ver, antes de saltar, quería mostrarles otra pequeña simulación. Por acá, si estamos de buenas. Está la foto de esta señora. A ver, por acá, ¿dónde está mi imagen? La estoy buscando, pero no la encuentro. A ver. Tal vez acá. Me toca encontrarla acá. Bueno. Por acá. Bueno, tengo que buscarla por aquí lejos. Listo, entonces este es un simulador que les voy a enviar también un enlace para que lo corran. Esto sí lo pueden correr, esto no requiere como en la clase anterior pues un aparato especial. Esto es simplemente una simulación que pueden correr en Binder, o sea, como lo hicimos alguna vez en clase, o sea que tienen que abrir una pequeña máquina virtual, pero pues no es sino hacer un clic y ya, y esperar un poquito. Entonces, esencialmente lo que quiero mostrar acá es cómo es este tipo de procesamiento de imágenes. Entonces, si yo tengo una imagen que originalmente con full resolución se ve así, con todos los fotones se ven así, pero yo no estoy cubriendo toda el área de un telescopio de este tamaño, sino apenas algunos puntos con algunos telescopios, entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Entonces, lo que voy a ver es solo una parte de esta imagen, una parte de las correlaciones espaciales de esta imagen, y eso me va a permitir encontrar solo algunos ¿cómo se dice? Un rango de resoluciones. Entonces por eso solo voy a ver algunos rasgos principales de la imagen. Entonces por eso esta es solo una imagen como tal. Ahorita vamos a hacer el procesamiento, pero esta es la simulación de cómo esperábamos que se viera el agujero negro y cómo realmente lo vemos, pues precisamente porque no lo estamos viendo con un lente, con un espejo, con un plato del tamaño de la Tierra, ¿sí? Entonces esto es solo una pequeña simulación. Vamos a correrla aquí, Shift Enter, ya los vamos a utilizar, Shift Enter, Shift Enter, me va a mostrar aquí. Entonces yo voy a jugar aquí con estos sliders un ratico, voy a mirar la interacción. Y no me muestra nada. ¿Por qué no me está mostrando nada? Creo que tal vez está lento. Sí, tal vez sí, ya. Entonces aquí ustedes se dan cuenta que el slider me muestra la cantidad de antenas. Aquí pusimos 20 nomás. La resolución, acuérdense que la resolución tiene que ver es con el tamaño, con la distancia máxima entre dos de estas antenas. Entonces yo puedo cambiar esa distancia y vamos a ver cómo cambia la resolución, pero sin cambiar el número de antenas. Entonces voy a mejorar la resolución mucho más, voy a poner una resolución mayor. Bueno, no, aquí sería al revés, ¿no? Aquí esta sería la peor resolución, sería 100, sería la peor resolución. Ahora sí. Y entonces, con la peor resolución yo solo veo los rasgos más gruesos. Entonces solo veo que hay algo en la mitad, hay algo de brillo aquí en la mitad y algo oscuro por fuera. Y es lo máximo que yo puedo decir al respecto. ¿Listo? Con la peor resolución. O sea, viendo solo los detalles más gruesos. Por eso aquí este es un número grande en la resolución, pero significa que no estoy teniendo una buena resolución. Acuérdense que entre más pequeña está la resolución, mejor. ¿Listo? Ahora vamos a subir el número de antenas. Vamos a ir a 30 antenas y vamos a ver cómo mejora esto. Entonces con 30 antenas corremos la interacción. Y esperamos un par de instantes. A ver si mejora. No mejora mucho. Pongámosle todas las antenas posibles, todas las 50. Y ustedes se van a dar cuenta que aquí a la derecha van a aparecer todas las antenas. Van a aparecer 50 antenas. Eso, ya se ven todas.
Y aquí al interior, aun cuando puse muchísimas antenas, no se ve todavía el hueco, no se ve todavía la silueta que necesito. ¿Por qué? Pues porque no tengo una resolución adecuada. Mírenla, si nosotros miramos la separación aquí, este tamaño, esto es en metros, entonces estoy como si tuviera todos los telescopios aglomerados en un solo puntico, entonces eso no me sirve. Entonces lo que voy a hacer es separarlos mucho, entonces voy a poner una resolución mucho menor. Ustedes se van a fijar entonces que ahora el espacio que ocupan los telescopios es mucho mayor, ahora, no sé, 2 metros, por ejemplo, seamos exagerados. Vamos a la mejor resolución posible. Lo separé ya 8 metros. Y entonces yo me doy cuenta que ya alcanzo a encontrar todo el detalle. ¿Sí? Entonces obviamente este es un juego siempre entre la resolución, el número de antenas, la ubicación de las antenas. ¿Sí? Porque ustedes se dan cuenta que, por ejemplo acá, cuando teníamos todas las antenas, pero una resolución relativamente mala, por lo que las antenas estaban todas aquí aglomeradas, entonces nosotros lo que estamos haciendo es aplicando un filtro a través del espacio de Fourier de la imagen. Entonces hacemos algo que se llama la transformación de Fourier de la imagen, que contiene todas las correlaciones espaciales entre los diferentes puntos. Y entonces al aplicar yo el filtro, yo lo que estoy viendo es que apenas estoy viendo una parte de las correlaciones espaciales. Y eso lo veo aquí en esto que se llama el diagrama de visibilidades. Si aparecen muy poquitos puntos es porque estoy viendo muy poquitas correlaciones espaciales y por eso se ve así parecido a como tenía nuestro telescopio Event Horizon Telescope. Pero aquí entonces ya estoy descubriendo muchísimos más puntos, ¿sí? Y entonces al tener muchísimos más puntos lo que estoy encontrando es muchas más correlaciones espaciales, entonces yo ya puedo ver con mucho más detalle. Pero obviamente esto está limitado por la resolución, por el número de antenas, por muchas cosas. ¿Listo? También se puede jugar, por ejemplo, con una fuente un poquito más sencilla, lo que se llama una fuente puntual, pasando en vez de la imagen de cómo se vería el agujero negro, simplemente un puntito. ¿Cómo se ve un punto cuando yo simplemente, por ejemplo, tomo 20 antenas? Entonces miren cómo se ve de la imagen, o sea, no estoy descubriendo realmente o sea, pareciera que sí hay un punto aquí, pero realmente no estoy descubriendo específicamente lo que hay ahí adentro. Entonces no puedo reconstruir tan fácil la imagen. Entonces la idea es que ustedes jueguen un poco con esto, pues no es un ejercicio como tal, porque simplemente molestar aquí con los sliders, cambiando la resolución, a ver si de pronto podemos encontrar algo mejor. Aquí pues ven, aquí tomé una resolución más gordita, más ancha, entonces ya con esto encuentro con, a pesar de que no estoy buscando con todo el detalle minucioso, porque no estoy buscando la mínima resolución, no, estoy buscando una resolución adecuada que me muestre que aquí haya un objeto, y esta resolución parece ser la adecuada para mostrarme que aquí hay un objeto. Entonces no siempre se busca la mejor resolución posible, sino se busca pues dependiendo de qué estoy observando. ¿Sí? Si ya se me pasa demasiado la mano en la resolución, entonces yo ya veo el objeto como si fuera mucho mayor de lo que realmente es. Si parece que en este caso, para ver un objeto puntual, es mejor no tomar una resolución tan exageradamente grande, ni tan exageradamente pequeña. Si la tomo de este tamaño, me da una resolución adecuada para el tamaño del objeto. Pero si me doy una resolución ya muy buena, entonces lo que voy a perder es información, demasiada información sobre el objeto, y ya entonces estoy viendo todo esto deforme, o sea, no estoy viendo la imagen como realmente es. Bueno, continuemos porque nos falta todavía hablar de algunos temitas relevantes para el caso colombiano. Bueno, este es el nuevo arreglo de radiotelescopios que va a haber en Sudáfrica, que está bajo construcción, arreglo de 1 kilómetro cuadrado. El objetivo es poner telescopios a unas distancias muy grandes, a unos 500 kilómetros, 1000 kilómetros, mejor dicho, distancias muy grandes, pero además poner suficientes radiotelescopios como para ocupar un área sumada, un área total
de 1 km². Recuerden que por ahora nuestro problema ha sido que estamos perdiendo muchos fotones, entonces lo que esto busca es aumentar muchísimo el poder de colección de fotones. Lo que estamos logrando es como si tuviéramos la suma de todas las áreas de cada uno de los platos que se va a utilizar como radiotelescopio. La suma va a dar 1 km², que es muchísimo, es 1 km por 1 km. Bueno, hablemos un poco de radioastronomía en Colombia. Una pequeña reseña histórica de los trabajos que se han hecho aquí en Colombia hasta ahora en este tema. Uno de estos trabajos fue en los años 90 por Sergio Torres. Hubo un plato de 5 metros, si no estoy mal, en Villa de Leyva. Después se lo llevaron para Brasil al no haber un apoyo, una financiación fija de Colciencias, entonces el proyecto se lo llevaron. Estaba diseñado para recibir y medir el fondo de emisión galáctica, esencialmente cómo emite la galaxia en ondas de radio. Un proyecto bien interesante fue un proyecto del profesor Mauricio Vinasco, quien en su momento trabajaba en la Universidad de los Andes como catedrático, y allá entonces le dieron permiso de construir una antena y utilizarla para estudiar el Sol, porque el Sol es muy brillante también en ondas de radio, entonces es posible analizarlo a través de ondas de radio. Esta antena, bueno, otra es bien interesante del profesor Freddy Moreno, quien lo ha mencionado ya bastante, que trabaja en un colegio, ¿recuerdan? Allá también se puso uno de los primeros radiotelescopios, el primero en un colegio, un sistema llamado Radio Jove, que es un sistema un poco amateur, pero pues bien interesante también para poder detectar radiación que viene del Sol y también de Júpiter. Júpiter también tiene radiación en ondas de radio, emisión en ondas de radio, gracias a su fuerte campo magnético y además todas las partículas cargadas que están cayendo de Io constantemente. Entonces hay una interacción muy fuerte que causa esta emisión en ondas de radio. Bueno, más recientemente o más actualmente, para hablar de proyectos que se están llevando a cabo, la Universidad Nacional de Colombia, su grupo de física solar y física estelar, se han construido algunas antenas. Está, por ejemplo, el proyecto FICORI, que es un radiointerferómetro, o sea, utiliza dos antenas, o sea, parecido al proyecto de los Andes, pero con dos antenas diferentes, y tiene cuenta de Twitter y todo. Están mandando el espectro de emisión del Sol todo el tiempo. Faraón, que ahorita está en su segunda fase, que eso es también un interferómetro, pero que funciona a una longitud de onda de 21 centímetros. Y le cambiaron el nombre recientemente, se llama Micras, que funciona como un interferómetro también, pero esencialmente tiene una sola antena aquí de plato de DirecTV. Es orientable, estos otros dos no. Por ahora, Faraón ahorita está en proceso de convertirse en orientable, también para mirar el Sol. Y la Universidad Tecnológica de Pereira ha construido algunos dipolos para el estudio del clima espacial, para el estudio de la ionosfera, porque la ionosfera también muchas veces ocurre que por la interacción con el Sol, entonces se vuelve más activa, se ioniza, y entonces algunas bandas de radio de onda muy larga comienza a reflejarse en la ionosfera, y se pueden detectar entonces estas ondas de radio reflejadas por medio de estas antenas tipo dipolo, para muy bajas frecuencias, o sea, longitudes de onda muy amplias. Esto es curioso porque, digamos, ese estudio de la ionosfera y el clima espacial, o sea, la interacción del Sol con nuestra atmósfera a través de ondas de radio, pero es una forma rara o curiosa de hacer radioastronomía, porque las ondas de radio que se captan aquí son ondas de radio emitidas en otros, digamos, emitidas por el ser humano. Las demás son simplemente emitidas por el universo, pero estas son emitidas por el ser humano. ¿Por qué? Porque rebotan en la atmósfera y son captadas aquí en la Tierra. O sea, se emiten en alguna torre. Esas son por lo general para comunicarse con submarinos y eso. Son especializadas para eso. Y es posible entonces ver cómo la intensidad de la señal aumenta cuando la atmósfera se está ionizando más. ¿Listo? Y más recientemente instalaron una antena ya de plato que funciona a 11 GHz, igual que este funciona a 1.4 y este funciona creo que de 100 a 800, si no estoy mal, megahertz. Esta es de 11 GHz también, si no estoy mal, para estudiar el Sol. Bueno, este es, como les decía, la cuenta de Twitter del FICORI, que son dos antenas.
y aquí está el espectro que me está mostrando. Lo que hace es mostrándome el espectro de 0 a 800 megahertz y durante el día. Entonces durante el día ustedes ven, por ejemplo, aquí de pronto ustedes pueden darse cuenta que hubo tal vez una fulguración solar o algo de actividad solar se puede encontrar por acá, ¿cierto? Porque estaba todo quieto, todo normal, y de pronto se volvió en todas las bandas se ve más radiación, más luz, entonces eso debe ser causado por el sol. Ustedes también se dan cuenta aquí estas bandas grandes que son constantes durante todo el día, eso es interferencia, o sea, eso es creado por el hombre, ¿sí? Pero cuando se ve algo en todas las bandas, pues ya sabemos que es de afuera. Con el Micras, el que es un plato con unos espejos, un plato de DirecTV con unos espejos, este fue desarrollado, bueno, nombremos nombres, este fue un proyecto de Juan Camilo Guevara, quien actualmente está haciendo un doctorado en radioastronomía solar en Suecia, ¿es que está? Bueno, Noruega no está, en Noruega. Ve, ya me confundí. Parece que está en Noruega, pero bueno. Sí, creo que está en Noruega. Este fue un proyecto hecho por Santiago Vanegas, quien hizo su maestría en este tema en el Observatorio Astronómico Nacional, y pues tomó una primera imagen del Sol, ¿sí? O sea, no fue un hito, digamos, en Colombia, porque nunca se había hecho algo así. O sea, se habían tomado, o sea, cualquier persona toma imágenes del Sol, pero no a 11 GHz y menos reconstruidas, ¿no? Como se ve, como se observa acá. Han habido otras iniciativas relacionadas con todo esto, por ejemplo, en una hackathon que organizamos en el observatorio, en el Planetario de Bogotá hace unos años. El primer puesto se lo ganó Felipe Mosquera, quien es un ingeniero electrónico, de quien hablaré ahora, quien puso una antena tipo loop, como las que habíamos mostrado de la UTP, en el techo del planetario, y entonces hicieron una colaboración con los músicos para convertir la señal de radio en audio y convertirlo como en un performance artístico. Fue bien interesante y se ganaron el primer premio, obviamente. Entonces, con la Universidad de EXI, uno de estos proyectos de mi estudiante doctoral Oscar Restrepo es la instalación de un instrumento, bueno, el diseño, instalación y desarrollo de una antena para encontrar la señal del hidrógeno primordial en el universo. De eso hablaremos más adelante en nuestro capítulo sobre cosmología. Miraremos cómo es este tipo de proyectos. Pero esencialmente estamos mirando la señal del hidrógeno, pero corrida hacia el rojo tanto, que pasa de estar de 1.4 GHz, que es donde yo por lo general la espero, va a pasar a unos 100 MHz. Se va a correr tanto al rojo que va a cambiar muchísimo. Entonces este es el tipo de instrumentos que se desarrollan, y parte de esta financiación también la proveyó la Agencia Nacional del Espectro, aquí en Colombia, donde se hicieron unas campañas de medición de ruido en radiofrecuencias con la Universidad Industrial de Santander. ¿Para qué? Pues para ver si un prototipo de esto se puede poner aquí en alguna parte en el país. Bueno, también hay otro proyecto con otra estudiante para reacondicionar un radiotelescopio en Chile llamado el Southern Millimeter Wave Telescope, que es un telescopio de onda milimétrica pequeño, pero pues para mejorarlo, para actualizarlo. Y bueno, hablamos de millimeter wave como este rango de ondas muy cercano a las ondas, a la luz infrarroja, cuya frecuencia coincide más o menos con los terahertz, y como dijimos son unas frecuencias a las cuales la atmósfera se convierte en un absorbedor muy eficiente si la atmósfera es muy húmeda. Entonces nosotros nos preguntamos hace un par de años si uno de estos grandes telescopios como este de España, o en Francia, o en Chile, o en México, se pudiera poner aquí en Colombia en algún lugar. Aunque Colombia está aquí en la llamada zona de influencia de confluencia intertropical, que es esencialmente que todos los vientos traen toda la humedad aquí al trópico, lo cual hace que el vapor de agua precipitable sea bastante
alto, ese nivel sea bastante alto aquí en Colombia, por eso es que es tan húmedo. Hay algunas regiones que podrían no ser tan húmedas, por lo menos en términos del vapor de agua atmosférico, o sea, no solo el que siento aquí, sino el que hay entre yo y las estrellas. Entonces hicimos hace unos años un estudio de sitio, en el 2017 lo publicamos, para ver qué lugares eran apropiados para observar en ciertas bandas específicas de frecuencia, por ahí alrededor de los 100 GHz, alrededor de los 150 GHz, alrededor de los 25 GHz, que se podría observar bien, y llegamos a la conclusión que había algunos lugares, en especial cerca al Valle del Sol, cerca a Sogamoso, en Boyacá, y cerca posiblemente al páramo de Pisba, o más al norte, cerca más bien como al Cocuy, y cerca a Ubaté. ¿Sí? Son las regiones que más prometen ser como las ideales para poner un telescopio de estos de onda milimétrica. No tanto yéndome a lo submilimétrico como la mayoría de observaciones que hace ALMA, pero sí se podrían hacer observaciones en frecuencias correspondientes a longitudes de onda milimétricas. ¿Sí? Este es un mapa satelital que confirma lo que dijimos y adicionalmente nos muestra esta región también de muy bajo vapor de agua precipitable en cercanías del Cocuy, del Parque Natural Nacional del Cocuy. Bueno, entonces existe la posibilidad de, por lo menos en términos de clima, que nuestro país podría tener un radiotelescopio a ondas milimétricas, que digamos sería bien interesante, pero requeriría construirlo desde cero. Entonces, a pesar de que daría ciencia muy interesante, habría que construirlo desde cero. Entonces a veces uno tiene que preguntarse, bueno, de pronto no construyamos algo desde cero, sino enfoquémonos en algo que de pronto ya esté, tal vez no a las frecuencias que nos interese, tal vez no a ondas milimétricas, porque ya sabemos que ondas milimétricas son lugares muy específicos en la geografía nacional, sino de pronto en otras ondas de radio lo que llamamos la ventana de radio clásica, o sea, por el orden de los 1 a 10 a 20 GHz. Y entonces vamos a hablar de Chocontá muy rápidamente. Chocontá es un sitio en el altiplano cundiboyacense, muy cerca de Bogotá, como a mitad de camino entre Bogotá y Tunja, que tiene dos antenas que actualmente están en desuso, que son propiedad de Movistar, que antes eran propiedad del país, eran patrimonio del país, pero después se le vendió a Movistar cuando se terminó la privatización de la infraestructura de comunicaciones de Colombia. Son platos de 32 metros de diámetro, o sea, bastante grandes, que actualmente no están en uso. Esta es la ubicación aproximada. Actualmente estas antenas, las grandes, las principales, las grandes no están activas. La 1 y la 3 no están activas. La número 2, que es mucho más pequeña, está activa. Y esta no tiene número, esta es la antena de Leticia. Ustedes saben que para comunicarse con Leticia digamos, es bastante difícil, porque todo el tráfico, todo el celular, todo esencialmente viaja a través de esta antenita en Chocontá. O sea, si ustedes se quieren comunicar con alguien en Leticia, lo tienen que hacer a través de satélite. No se puede hacer directamente porque no hay líneas de transmisión que vayan hasta allá, ni en microondas, ni en fibra óptica. Entonces, este sitio es bastante interesante. Estas son las dos antenas principales, las que les mencionaba. En su momento, ese es el precio, esto fue lo que costó, lo que pagó el gobierno colombiano, el Estado colombiano, pero en plata de hoy estamos hablando de unos 60 millones de dólares. Entonces la idea es utilizar este tipo de antenas como radiotelescopios, ya que no funcionan como antenas de telecomunicaciones, sino usarlos como radiotelescopios. Esto no es algo nuevo, ya se ha hecho en varios lugares en el mundo, más notoriamente en Perú, en Nueva Zelanda y en Inglaterra es donde, digamos, mejor ha funcionado esto. Y también en el caso africano, porque como les dije, este Square Kilometer Array que les mostré hace rato, es un proyecto bastante grande, un consorcio internacional bastante grande. Parte de ese dinero está amarrado a desarrollo también de otros países en África, entonces por eso en Ghana se adelantó ya la reconversión de una de estas antenas viejas de telecomunicaciones de 32 metros en un sitio llamado Kuntunze,
en una alianza con Vodafone, que es una empresa internacional de telecomunicaciones, con universidades, con el Estado y con el consorcio SKA, le metieron $9 millones para reconvertir la antena. Ahora, esto no es lo que cuesta, pero esto es lo que puede costar. O sea, este es uno de estos proyectos que puede ser tan grande como uno quiere. También en Perú se hizo una reconversión por parte del profesor José Ishizuka, que digamos ha inspirado también que esto se haga en otras partes de Sudamérica. Lamentablemente el proyecto está quieto por diferentes razones políticas. En México en este momento hay un avance también por el lado de la conversión del telescopio, de un radiotelescopio en Tulancingo, que es un lugar muy cerca de Ciudad de México, donde fui el año pasado, hace un año también yo estaba por allá, me dejaron subir esas antenas. Curiosamente las antenas de Chocontá no dejan subir, en cambio acá sí, porque todavía las antenas son del Estado, entonces todavía digamos hay cierta buena relación con universidades, mientras que en Chocontá, como es propiedad de Telefónica, pues los requerimientos para uno poderse subir pues son mucho mayores, pues por temas de seguros y todo este tipo de cosas. Bueno, a través de esto se ha planteado algo que se llama RADA, que es como Radioastronomía para el Desarrollo de las Américas, que fue un proyecto que se financió a través de un fondo de cooperación internacional con Reino Unido llamado el Fondo Newton, que ha funcionado también con otros países como con México, o sea, Reino Unido, México, Reino Unido y varios países en África. Entonces el proyecto esencialmente con él se logró uno de los grandes logros fue conseguir 2 becas completas de investigación, una para Jennifer Angarita, quien es egresada del pregrado de astronomía, y para Felipe Mosquera, egresado de la Universidad de Exi en Bogotá, quien cada uno tuvo un proyecto diferente de investigación. Hicieron una beca, o sea, la beca era una beca de maestría, la maestría era maestría de 100% de investigación, de un año, entonces es la beca ideal, con todos los gastos pagos, pasajes, todo lo que se necesita, y adicionalmente no tienen que ver materias, simplemente investigación. Y ahorita Jennifer ya está haciendo su doctorado en Holanda, en otro tema diferente, pero de todas maneras relacionado con astrofísica dentro de la galaxia. Y Felipe Mosquera estuvo a punto que se iba a hacer un internship en el centro de radioastronomía Astron en Holanda, pero no se pudo ir por todo el tema del COVID. Pero bueno, aquí está Felipe, cuando por medio de este proyecto pues pudo visitar la antena de Ghana el año pasado también. Bueno, avancemos con esto. Bueno, y de hecho esas dos becas fueron de radioastronomía, pero adicionalmente se unieron, se me olvidó decirles, con otras 4 becas, las cuales también tenían que ver con temas de astronomía y de agricultura también, porque el tema de observación remota tiene también mucho que ver con astronomía, procesamiento de imágenes, etc. Y de hecho en estas becas, sí, o sea, mencioné solo a Jennifer, pero de hecho 2 egresados más también del programa de astronomía, Andrés Izquierdo y... Ay, se me olvidó el nombre de la otra, perdón, se los quedo viendo. Sí, siempre aquí en clase se me olvidan los nombres. También hicieron su proyecto con estas becas, pero pues en temas diferentes a radioastronomía, pero de todas maneras como parte de todo este esquema. Entonces, la visión que tenemos para Chocontá es unir todo este tipo de proyectos, todo este tipo de iniciativas, toda esta formación en talento humano, para que vuelvan y poder tener entonces su centro de investigación radioastronómico en Chocontá, donde pues iría en varias fases obviamente, pero la idea es que fuera una infraestructura de investigación astronómica para todo el país, donde todos los estudiantes puedan eventualmente, por ejemplo, pasar una temporada aquí, se pueda tener, por ejemplo, estudiantes de pregrado, de maestría que reciban su sueldo como operarios, como co-investigadores en proyectos que estén relacionados con el uso de estas antenas, pero pues bueno, está apenas en fase de planeación, de evaluación, no es algo tan sencillo y pues obviamente la situación actual no ayuda, pero bueno, ese es el sueño. El tipo de ciencia, por si acaso quería mencionarles, es bastante variado, se puede hacer
pues colaboración con otros países haciendo VLBI, o sea, sincronizando con otros telescopios como por ejemplo el de Perú, y con otros con el de México, otros que voy a mencionar. También temas como materia interestelar a través de máseres interestelares, aplicaciones en ciencia de datos, aplicaciones en física solar y clima espacial, aplicaciones en cronometría, o sea, en medir púlsares, por ejemplo, detectar exoplanetas que vengan de púlsares y por ejemplo, hacer monitoreo de púlsares, y geodesia, que es algo también que indirectamente es una aplicación importante de la radioastronomía, y es que la radioastronomía da una precisión tan grande en la observación de diferentes puntos en el universo que me permite a mí utilizar los radiotelescopios como puntos de referencia tan exactos que pueden medirme la deriva continental. Yo la puedo medir con la posición de los radiotelescopios referenciados con fuentes pues, en el universo lejano. Y entonces, por ejemplo, yo puedo medir cómo se está desplazando un radiotelescopio o el suelo debajo de un radiotelescopio apenas unos centímetros al año. Eso se puede medir con toda la precisión del mundo con radiotelescopios, con radioastronomía. Una de estas iniciativas también, digamos, para apuntalar un poco también el caso científico, es poder hacer VLBI, interferometría de base amplia, con otros países, pues en principio también de Iberoamérica. Y entonces el año pasado, hace un año, estábamos en México, se firmó una carta de intención entre diferentes países que están interesados en hacer esta conversión de antenas y además en sincronizarlas y compartir información y todo esto. Entonces había representantes de Perú, de España, de México, de Costa Rica, de Perú, de Argentina, y de Brasil también, de personas que tienen diferentes proyectos como este que les mencioné en diversas etapas de desarrollo. De Uruguay también. Los uruguayos actualmente son los que van más adelante en este tema. Esa gente lo tiene todo clarísimo. Y entonces aquí estarían los posibles platos: Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica, México, Azores, y bueno, con la participación del apoyo de ciertos estamentos europeos que estuvieron muy interesados en sacar adelante el proyecto. Y pues el proyecto actualmente, ¿cómo se llama? Es Iniciativa VLBI Iberoamericana. Otra cosa, ya para ir cerrando, que me parece maravilloso, que por ejemplo cuando visité el año pasado el telescopio Lovell en Jodrell Bank, no tuve la oportunidad por temas de visa, pero tenía todo el interés de ir a uno de estos festivales que hacen de música en el radiotelescopio. Lo que hacen es unas proyecciones, conciertos, charlas. Es todo un fin de semana donde la gente va y acampa y la pasa bien y después se va para su casa normal. Y eso genera cantidades enormes de ingresos para el radiotelescopio. Entonces yo pensaba, ¿qué tal si pudiéramos hacer eso para Chocontá? Ya que no está tan lejos de Bogotá, entonces hacer un festival allá de música, de arte, de proyección, de todo. Bueno, en fin. Y entonces aquí esta es una clase donde mitad es clase y mitad es yo compartiéndole mis sueños, mi visión sobre cómo puede ser la radioastronomía en Colombia y qué se ha hecho y qué se puede hacer. Y bueno, y qué podemos hacer también aquí en la Universidad de Antioquia cuando ustedes de pronto estén más grandes y ya quieran vincularse a alguna fase de alguno de estos proyectos que les he mencionado. Y bueno, entonces por aquí dejamos por hoy.